Ahora bien, ¿qué pasa si les digo que la receta de cocina para cocinar un ser humano tiene prácticamente un 99% de similitud con la receta de cocina para cocinar un chimpancé? ¿Dónde es que está la diferencia? Esa es la clave del éxito. Y si ya solo con mirar esas dos manos podemos ver que las diferencias son macroscópicas y animales. Y además somos los seres humanos los que estamos estudiando las diferencias y no el chimpancé. Es decir, que también hay diferencias cognitivas y conductuales muy importantes. Sin embargo, también se ha visto que la expresión génica a nivel del cerebro es muy parecida entre los seres humanos y los chimpancés. Entonces, bueno, ¿dónde es que se produce la diversificación y la separación de estas especies? Por otra parte, abajo a la derecha tenemos los cromosomas de tanto de los humanos como del chimpancés. Pueden ver que son muy parecidos y la única diferencia es a nivel del cromosoma 2. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas y ellos tienen 24 pares de cromosomas, es decir, un juego más. Y parece ser que a lo largo de la evolución esos dos juegos de cromosoma 2 se han fusionado dando uno y reduciendo un juego, lo que caracteriza al número diploide de los seres humanos. Es decir, pasa de tener 24 pares a 23 pares en los humanos. Pero bueno, esa diferencia radica en la expresión génica. La expresión génica es clave por un lado para generar estas especies con un código genético muy similar. Surgen dos especies. Dentro del ser humano, el cambio en la expresión génica es muy importante porque esa regulación es la que va a hacer que se formen los distintos órganos y tejidos. En algunos casos se va a formar un riñón, en otros casos un hígado, en otros casos un cerebro. Sin embargo, todas esas células que forman parte de esos órganos tienen el mismo código genético y la expresión génica es lo que va a determinar su función específica dentro del cuerpo humano. Y esa expresión génica es la que va a modular también nuestra conducta y es la que va a hacer que el ambiente y la experiencia impacten y modulen la expresión de ciertos genes. Es un ida y vuelta. Bueno, veamos ahora cómo se regula la expresión génica. Bueno, en relación a los mecanismos de regulación de la expresión génica, existen varios mecanismos descritos. Se dice que hay un control de la expresión de los genes a tres niveles principalmente. Uno es el cambio en la estructura de la cromatina. La cromatina es el ADN que forma el cromosoma, que se puede encontrar de forma muy condensada y enrollada gracias a las proteínas denominadas histonas, o de forma laxa que va a favorecer a la transcripción. También puede haber cambios
en el inicio de la transcripción controlada por proteínas y moléculas de unión al ADN, que ya los vamos a ver, y cambios en el RNA, tanto en el procesamiento, en la degradación y en la traducción del RNA mensajero. Ahora, las siguientes diapositivas vamos a profundizar un poquito más en estos cambios. Si bien no es necesario que se aprendan ni los procesos químicos, pero sí la generalidad y el impacto que tiene este tipo de cambios en la expresión de los genes y de la conducta. El primero de estos cambios en la expresión génica es producido por cambios en la estructura de la cromatina. Fíjense la imagen que tenemos a la derecha, la capacidad de condensarse el ADN formando los cromosomas. Se ve claramente cómo el cromosoma se puede llegar a desenrollar como si fuera un ovillo de un hilo, desglosando estructuras cada vez más pequeñas. Ya en la sección del medio se ve cómo las histonas participan en el enrollamiento de este hilo que sería el ADN, formando un núcleo. A estas estructuras se las denomina nucleosomas, que son distintas por supuesto a los nucleótidos que conforman la secuencia de ADN. Y se termina desenrollando llegando a la molécula de doble cadena del ácido desoxirribonucleico. Esta propiedad de enrollarse de manera tan extrema y condensarse es una propiedad que tiene el ADN para modular la expresión génica. Distintos procesos son los que pueden generar los cambios en la expresión génica. El primero es la remodelación de la cromatina, denominado 1A en este apartado. La cromatina puede recibir una alteración por un complejo que se denomina de igual modo complejo de remodelación de la cromatina. Este se une al ADN dejando expuestas y dejando de forma laxa y expuestas los lugares de inicio de transcripción de los genes denominados región promotora. Ya lo vamos a seguir mencionando, por eso les digo la denominación apropiada, que es región promotora del gen. Otra alteración es la modificación de las histonas. Estas modificaciones suelen ser reacciones químicas, se les suelen agregar grupos acetilos, fosfatos, metilos. La más común y la que está más descripta es la acetilación, es decir, se le coloca un grupo acetilo. En este caso no afecta al ADN sino directamente a las histonas que los enrollan. Este tipo de modificación lo que genera es que se desestabiliza la estructura de las histonas con el ADN, haciéndola más laxa y promoviendo la transcripción génica. La última que tenemos es la que se denomina metilación del DNA. En este caso es también una reacción química, pero no sobre las histonas, sino sobre la molécula de DNA. Se coloca un grupo metilo que lo que hace es reprimir la expresión de los genes. Este grupo metilo se adiciona en secciones del ADN donde la citosina está adyacente a la guanina y se las conoce como islas CPG. En esos lugares que son cercanos al promotor, es decir, al lugar de inicio de la transcripción del gen, se metila y reprimen la transcripción de estos genes. Estos cambios en la estructura de la cromatina en general tienen una particularidad porque además de alterar la expresión génica del organismo en el momento, también es un mecanismo epigenético, es decir, que puede ser heredable a las generaciones futuras. Bueno, otro de los mecanismos que regula la expresión génica
es el inicio de la transcripción inducida por factores de transcripción y proteínas reguladoras. Recuerden que la transcripción, como vimos antes, es el paso donde a partir del ADN se sintetiza el ARN, que era esta molécula intermediaria entre el ADN y la proteína, ¿sí? Para la activación basal existe un aparato de transcripción basal que está compuesto por la RNA polimerasa y factores de transcripción y otras proteínas que se unen al promotor y estimulan la síntesis del mensajero de esa proteína, del RNA mensajero, ¿sí? En algunos casos hay unos estímulos que aumentan la transcripción o reprimen la transcripción. Esto también es modulado por proteínas reguladoras. Estas proteínas se unen a unas regiones que aumentan la actividad del promotor para la transcripción, es decir, van a aumentar la cantidad de proteína, y en otros casos la van a reprimir. Es decir, que este control llevado a cabo por proteínas que se unen y regulan la transcripción del ADN, también están modulando los procesos de expresión génica. El complejo AP1, que es el que se los menciono y el que está descrito aquí, se los menciono porque es muy utilizado en los experimentos de investigación. Ya vamos a ver algunos ejemplos e incluso a lo largo del año. Este complejo AP1 es un factor de transcripción, es decir, es una de estas proteínas. En realidad es un complejo formado por varias proteínas. Algunas de ellas son CFOS, CJUN, ATF y JDP, que participan en la regulación de expresión de genes relacionados a distintos estímulos. Por ejemplo, estrés, citoquina, factor de crecimiento, estímulos virales o bacterianos, y modula la respuesta mediada por esa expresión génica de procesos celulares como la diferenciación celular, es decir, puede participar en que una célula madre se transforme en neurona, la proliferación, apoptosis, entre otras, ¿sí? Bueno, este complejo es un complejo que intensifica o reprime la respuesta de expresión de ciertos genes. La particularidad de estos genes muchas veces es que no solo, la particularidad de estas proteínas es que no solo afectan a un gen, sino afectan simultáneamente a varios genes, afectando su expresión, orquestando toda una respuesta celular a un mismo estímulo. Bueno, en esta diapositiva les muestro un ejemplo de una investigación que se ha realizado utilizando la marcación de una de las proteínas del complejo AP1, de estos complejos proteicos que regulan la expresión génica, la proteína CFOS. Es ampliamente utilizada en la investigación y puntualmente en este caso evalúan los niveles de expresión de esta proteína, que a su vez va a regular la expresión de varios genes, en distintas estructuras del cerebro de los bebés o las crías de ratas que han sido criadas con la madre, en el caso control, durante toda su infancia hasta el día postnatal 21, y en el otro caso estas crías han sido separadas de la mama. Entonces, acá yo les muestro las dos áreas que ellos han analizado. Este es el núcleo paraventricular en el animal control que estuvo con la mama y en el animal experimental que estuvo separado de la mama. Ese puntillado que ven es la marca nuclear de la proteína CFOS. Justamente es redondito porque su regulación y su ubicación es en el núcleo celular. Si no, veríamos toda una neurona completa marcada. En este caso vemos solo en el núcleo porque es su lugar de acción donde se une al ADN y regula la expresión génica. Yendo
un poquito más profundo, analizando esta imagen, a nivel del paraventricular, la localización que tienen, que está marcada con flecha y se nota claramente en el separado con la madre, marca un subnúcleo de neuronas que son oxitocinérgicas. La oxitocina es una neurohormona que actúa como neurotransmisor a nivel del cerebro y como hormona periférico y que participa cuando actúa centralmente en la relación madre-hijo. Acá vemos que el separado con la madre tiene un incremento en la expresión de CFOS, es decir, que esa separación materna está causando un cambio en la expresión génica de estas crías cuando se compara con un control. Lo mismo vemos o vieron los autores que la separación materna también aumenta la expresión génica o este factor de incremento en la expresión génica a nivel de la amígdala central. Esta es la basolateral y esta es la subdivisión central. Como para que se lleven un ejemplo, cómo se pueden medir estos cambios en la expresión génica inducidos por el ambiente. Hay un tercer nivel donde se puede regular la expresión génica y es a nivel del RNA. Hay 4 procesos descriptos. El primero implica un aumento de los factores de iniciación o represores de la traducción, es decir, ya estamos fuera del núcleo, estamos en la etapa donde el RNA se va a unir a los ribosomas. En este caso, lo que se aumenta son las proteínas que favorecen la unión del mensajero al ribosoma para facilitar la traducción a la proteína o bien para reprimir la traducción. Este tipo puntual de regulación no implica cambios en el RNA mensajero, sino son proteínas facilitadoras o inhibidoras de esa traducción en particular. También está otro mecanismo que incluye la degradación del RNA mensajero. En general, la traducción de un RNA mensajero a proteína depende del balance entre la síntesis del RNA mensajero, que ocurre en el núcleo, y la velocidad de degradación. La degradación del RNA mensajero se lleva a cabo por unas enzimas que se llaman ribonucleasas, que cortan ese mensajero y lo degradan. Entonces el balance entre la síntesis y la degradación también es otro factor que va a determinar la transcripción de la proteína y la expresión génica puntual. Otro mecanismo del cual tenemos un ejemplo es el corte y empalme alternativo o lo van a encontrar en inglés splicing alternativo. Esto implica, no sé si se acuerdan en la primera diapositiva donde vimos la traducción y la transcripción, había un pre-RNA mensajero, lo mismo que figura acá al comienzo de esta diapositiva. ¿Qué implica ese pre-mRNA mensajero? Es un estado del RNA mensajero inmaduro, el cual luego se procesa a un estado maduro. En ese momento del procesamiento se cortan intrones y exones y se pueden empalmar distintos fragmentos con el objetivo de generar distintas proteínas. En este caso, permite sintetizar en un caso un antígeno de cadena grande y en otro caso un antígeno de cadena pequeña. Es decir, que la misma secuencia de ADN da origen a un ARN mensajero inmaduro que por procesamiento de corte y empalme puede dar origen a proteínas diferentes. Eso permite regular la expresión, por ejemplo,
de genes en células con funcionalidad diferente, un hepatocito y una neurona, ¿sí? Es decir, utilizando la misma secuencia de ADN molde, generar distintas proteínas. El último mecanismo de regulación de la expresión génica por RNA es el silenciamiento o interferencia por RNA. En los humanos se sugiere que el 30% de los genes son regulados por este mecanismo. En general tienden a silenciar y a disminuir la expresión génica en estos casos. Estos microRNA, como lo van a encontrar, o pequeño RNA de transferencia, donde la abreviatura la van a encontrar como siRNA en la bibliografía, tienen varias propiedades. Pueden unirse a enzimas que van a cortar y de alguna forma degradar el RNA, disminuyendo su expresión, o también se van a unir a sus RNA complementarios que van para la traducción, de esa forma van a evitar la traducción, y también pueden dirigirse al núcleo, es decir, hasta acá fueron todos procesos citoplasmáticos, si se quiere, que van a impedir la traducción, el último paso para la producción de proteínas, mientras que tienen un tercer mecanismo donde se pueden dirigir al núcleo, es decir, ese RNA va a entrar nuevamente al núcleo y se va a unir a la secuencia complementaria de DNA. Ahí en la diapositiva están los tres ejemplos de cómo pueden interferir la expresión génica. En estos casos y en general en todo lo que hace referencia a la expresión génica, no pretendemos que sepan las enzimas ni nombres de las proteínas, pero sí es importante que tengan claro el efecto que hacen y el nivel de interferencia, a qué nivel generan la interferencia, es decir, en la traducción, en la transcripción y los efectos sobre la expresión génica. Bueno, como les decía, en esta diapositiva, debajo del título, les puse cromosoma X en hembras, porque ya mencionamos que los caracteres ligados al sexo se encuentran en el cromosoma X. Como dijimos antes, las hembras poseen 2 copias del cromosoma X y una es silenciada. Y la evidencia sugiere que el silenciamiento del cromosoma X en las hembras es llevado adelante por este mecanismo. Bueno, ahora vamos a ver con un ejemplo puntual que han comenzado a ver ya en los teóricos del doctor Juan Carlos Molina sobre la relación madre-hijo y el cuidado materno, cómo el ambiente modula la expresión génica. En este esquema tenemos un bebé llorando, ese estímulo auditivo llega al cerebro de la madre a través de las vías auditivas, a nivel del cerebro activa distintos circuitos neuronales. Uno de esos circuitos a nivel hipotalámico son las neuronas que producen oxitocina a nivel cerebral. La oxitocina es una hormona que modula, que tiene varias funciones. Una a nivel periférico, en este caso es la glándula mamaria, donde va a estimular la producción y la eyección de leche, y por otro lado actúa a nivel del cerebro como un neuromodulador, modificando la conducta materna en este caso. La oxitocina a nivel del cerebro es un importante modulador de las conductas sociales. La primera conducta social que tiene el ser humano es con la relación de la madre en este apego
que se produce entre la madre y el hijo. ¿Cómo se va a producir esa oxitocina? Ante el estímulo del llanto del bebé, esa activación neuronal va a poner en marcha los distintos mecanismos de expresión génica que vimos recién, ya sea afectando la cromatina por medio de proteínas que van a estimular o reprimir la expresión de genes o por medio del RNA. En común denominador, lo que se va a producir es un aumento en la oxitocina que va a aumentar la producción de leche y la conducta materna ante ese estímulo. Esa relación de la madre y del hijo y el cuidado materno es muy importante. No solo importa la alimentación, como bien mostró Juan Carlos en su teórico, en los experimentos realizados por Harlow en los monitos, donde se veía que el apego o la necesidad de la mamá se veía no solo en la alimentación, sino también en un estímulo táctil de contención materna. Eso es muy importante que se produzca durante este periodo sensible, ya que de alguna forma va a impactar también la conducta del individuo a largo plazo, teniendo consecuencias en la vida adulta. Esta diapositiva extraída de la clase del doctor Juan Carlos Molina refleja claramente lo que vimos recién, la importancia del cuidado materno, no solo durante la infancia, sino también el impacto que tiene luego en la vida adulta. Acá se muestra cómo la privación afectiva materna, ya sea parcial o total, tiene efectos a largo plazo. Por ejemplo, una privación parcial se ha visto que impacta el estado de ánimo y se observa frecuentemente depresión en esos individuos. Por otra parte, la privación total tiene efectos irreversibles y puede causar incluso la muerte. Bueno, esas marcas que pueden ser transmitidas a otras generaciones a causa de los estímulos ambientales de un organismo son lo que se conoce como marcas epigenéticas o la epigenética. El concepto de epigenética hace referencia a cambios en la expresión génica o en el fenotipo potencialmente heredables sin modificación en la secuencia de nucleótidos. Si desmenuzamos un poco este concepto, que es muy importante, se suele tomar en los exámenes, así que realmente ustedes deben aprenderlo, es cambios en la expresión génica, todo lo que vimos hasta ahora. Cuando estudiamos eso, vimos de que había tres instancias donde se pueden producir esos cambios en la expresión génica. Una era la modificación de la cromatina, otro era la interacción con proteínas reguladoras que se unen a los promotores, como AP1, y otras eran las moléculas de ARN. En el caso de la epigenética, las marcas que pueden ser heredables son la modificación de la cromatina y las moléculas de ARN. Recuerden, dentro de la modificación de la cromatina había varias, una era la metilación del DNA y otra la modificación de las histonas, que eran por distintas marcas como acetilación, adición de grupos fosfatos, entre otras. Estas marcas, a nivel de la condensación de la cromatina o del ARN, se heredan de generación a generación. ¿Cómo ocurre este proceso? Es algo químico, esto no se les va a tomar, pero sí es bueno que lo sepan. Recuerden que durante la replicación del ADN quedaba una cadena molde, que era la vieja, y a esa se le adicionaba nucleótido a nucleótido una cadena nueva, generando el nuevo cromosoma. En la cadena molde, o más vieja si se quiere, están las marcas de metilación, por ejemplo. Esas marcas de metilación van a traer nuevas enzimas para que
generen nuevamente la metilación en la cadena nueva que no posee las marcas. Eso para la modificación de la cromatina. Lo mismo pasa con las marcas de acetilación de las histonas. En cuanto a las moléculas del ARN, se cree, todavía no es un mecanismo del todo dilucidado, pero se cree que esas moléculas de ARN que van a interferir o van a silenciar la expresión de los genes se van a heredar en la división celular a nivel del citoplasma, no nuclear. Y eso va a hacer que vuelvan a silenciarse o reprimirse en la descendencia los genes. Bueno, entonces por eso yo le puse en el título de esta diapositiva epigenética. ¿Será la base molecular de la interacción gen-ambiente? Bueno, y esto da lugar al epigenoma, que no es el genoma, sino es el epigenoma. La definición de esto es el patrón global de los cambios en la cromatina de un organismo en particular. Un ejemplo muy amigable y muy fácil de interpretar de las marcas epigenéticas y su influencia sobre el fenotipo es lo que ocurre en las abejas reinas y obreras. Ambos organismos tienen el mismo código genético. Sus genotipos son 100% iguales. Sin embargo, miren en la fotografía el aspecto o el fenotipo distinto que tiene cada una de ellas. La abeja reina es fértil y es la que da a los descendientes, mientras que la obrera es infértil y se encarga de producir y recolectar todo el alimento para la colmena. Bueno, la base de la diferente expresión génica que se da en la abeja reina es que se alimenta de jalea real, es decir, su alimentación. La jalea real es un estímulo para la abeja que va a activar muchas enzimas que van a desmetilar, es decir, van a sacar las marcas de metilación del DNA, y ese cambio en la estructura de la cromatina va a hacer que se manifieste el fenotipo de abeja reina. Por otra parte, la oveja obrera, que tiene metilado ese ADN, genera el fenotipo de abeja obrera, que es infértil. La investigación ha demostrado que las experiencias de la vida, como ya mencionó el profesor Molina, principalmente su efecto en etapas tempranas, pueden tener efectos persistentes sobre la conducta de los individuos, y estos cambios persisten incluso muchas veces a generaciones futuras. Estos efectos a largo plazo son mediados por mecanismos epigenéticos y actualmente se está poniendo el foco cómo la experiencia modifica esas marcas epigenéticas, alterando la estructura de la cromatina y la conducta. Algunos ejemplos son cambios epigenéticos inducidos por el comportamiento materno, que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, y los efectos epigenéticos del estrés temprano en humanos. Se han hecho estudios que señalan que la exposición al estrés temprano durante la infancia o adolescencia, en estas etapas iniciales de la vida, genera efectos adversos y perdurables en la vida adulta. Estos sujetos han mostrado una mayor predisposición a la depresión y a la ansiedad, e incluso muchos han cometido suicidios. De hecho, este estudio se basa en el análisis de los patrones de metilación de sujetos que han cometido suicidio y se ha analizado a nivel cerebral. También se han hecho estudios epigenéticos de la cognición. Estos indican que hay anormalidades en la metilación del ADN asociadas con alteraciones del desarrollo y de la capacidad intelectual en los seres humanos.
En estos estudios se ha puesto el foco en el BDNF, de sus siglas de inglés, lo van a ver más adelante en los siguientes teóricos. Este es un factor neurotrófico que estimula las conexiones interneuronales. Se ha visto en modelos animales que cuando se entrena a los ratones para que eviten una situación aversiva como un shock eléctrico, este entrenamiento causa una disminución en la metilación del BDNF o de este factor neurotrófico. Además, en un modelo animal de Alzheimer se ha visto que también se modifica, incluso con la edad, el patrón de acetilación de las histonas. Finalmente, los efectos epigenéticos en gemelos monocigóticos. Este es un excelente modelo para analizar, ya que se sabe que estos dos sujetos tienen la misma dotación genética y se ha determinado que su patrón de metilación y acetilación de las histonas es muy similar en etapas tempranas de la vida y se va volviendo o se va diferenciando en etapas posteriores como en la vida adulta. Esto es lo que se ve normalmente, que estos gemelos suelen tener, por ejemplo, patologías distintas, no solo diferencias cognitivas que se las van modulando por la experiencia, sino también en otros órganos como enfermedades cardíacas, hepáticas, que también son producto de la interacción de su genoma con la experiencia, ya sea nutritiva, afectiva, de cualquier tipo. Por último, les agrego un concepto que ya se los dijo el profe Arias, de impronta genómica. ¿Qué es eso? En los casos donde el sexo del progenitor determina la expresión de un alelo particular en un locus cromosómico, independientemente si ese alelo es recesivo o dominante, es decir, donde el sexo del progenitor influye en gran medida para que se Finalmente, y volviendo al ejemplo del cuidado materno, y ahora estudiando un poco cuál es su influencia a nivel de las marcas epigenéticas, acá les muestro un ejemplo o una evidencia obtenida con animales de laboratorio. En este caso utilizaron dos tipos de mamás, unas que ejercían mucho cuidado. En este caso medían el cuidado materno como la cantidad de lamidas y la frecuencia con la que acicalaban a sus crías. Y otras de poco cuidado, donde prácticamente no lamían ni acicalaban a sus crías. Fíjense que en este ejemplo no se evalúa la alimentación vía leche materna. En este caso, ambas crías eran alimentadas por leche materna en iguales niveles. Tenían el mismo estatus nutricional, solo se valoró, si se quiere, la capacidad o el cuidado afectivo aportado por esas mamás a las crías. Bueno, fíjense en la mamá que cuida mucho a sus crías. Ahí se ve la hebra de ADN bastante laxa, lo que indica de que hay patrones que se modifican tanto en la metilación del ADN como en la acetilación de histonas por los distintos cuidados maternos. En el caso de las mamás cuidadosas, se ha visto de que se remueven marcas de metilación y se incrementan de acetilación, es decir, generando esa hebra más laxa. En particular se ha visto como ejemplo que aumenta esa conformación de la cromatina la expresión del receptor de los glucocorticoides, es decir, los receptores de las hormonas del estrés. Esto parecería contradictorio, pero el efecto que tiene esa mayor expresión de glucocorticoides en descendientes de mamás cuidadosas
es que pueden frenar rápidamente la respuesta al estrés. Y la conducta y el fenotipo conductual de esos descendientes son menos responsivos al estrés, porque apenas aparece la hormona del estrés, por feedback negativo, por control interno, se corta la respuesta al estrés. Ahora bien, ¿qué pasa con las mamás que son poco cuidadosas? Se ha visto que los descendientes de esas mamás tienen una mayor respuesta al estrés por la menor expresión del receptor de glucocorticoides. Esto se podría explicar como una especie de mecanismo adaptativo, ya que esas crías que fueron gestadas en un ambiente hostil se preparan para que en su vida adulta también se encuentren con un ambiente adverso. Entonces es de utilidad tener mayor respuesta al estrés, dado que va a tener que responder frecuentemente en ese ambiente. Pero bueno, veamos ahora qué pasa con esas crías cuando son adultas y cómo se comportan como mamá en la vida adulta. Se ha visto que las crías hembras de esas mamás también son menos cuidadosas de sus crías. Es decir, que ese patrón de metilación se ha heredado a la siguiente generación, ¿sí? ¿Y por qué se explica ese menor cuidado en las crías? Lo que han demostrado diversos laboratorios es que esas hembras tienen metilado el receptor estrogénico alfa. El estrógeno es la hormona femenina. Esa mayor metilación, como ya sabemos, va a producir una menor expresión de ese receptor. Y esas mamas van a responder menos al estrógeno. El estrógeno estimula la oxitocina, es decir, que al tener una menor recepción del estrógeno, van a estimular menos oxitocina. Y ya vimos en las filminas anteriores la importancia de la oxitocina en el cuidado materno y en la relación madre-hijo, cerrando un poco el circuito. Pero estos investigadores no se quedaron con esta evidencia epigenética de las marcas sobre el cuidado materno. Hicieron más cantidad de pruebas. ¿Qué hicieron? Las crías descendientes de mamás poco cuidadosas fueron colocadas a madres cuidadosas durante la infancia. Es decir, que cruzaron crías que venían marcadas supuestamente epigenéticamente por madres poco cuidadosas, fueron criadas por madres cuidadosas. Ese cambio en el contexto y en el ambiente fue capaz de revertir las marcas de metilación y estas hembras, cuando fueron mamás, se comportaron como madres cuidadosas con sus crías, es decir, borraron ese marcado epigenético que traían. Bueno, esta diapositiva
es a modo de cierre, como una consideración final, que explica que durante hace varios años, a principios del 2000, se puso mucho foco y mucho esfuerzo en determinar el genoma humano, con el objetivo, entre otras cosas, de poder predecir cierta vulnerabilidad a enfermedades. Sin embargo, a lo largo de este práctico vimos que no alcanza con determinar los genes, sino hay que saber a ciencia cierta cómo la interacción de ese genoma con el ambiente modifica la expresión génica, y es lo que en definitiva va a determinar esa vulnerabilidad. Los niveles de RNA como de proteínas se conocen como expresión génica. A lo largo de los prácticos ustedes van a ver diversos ejemplos donde se miden estas moléculas, técnicas que miden, por ejemplo, el RNA mensajero es la PCR en tiempo real. Ese análisis lo deben haber sentido mucho en estos días, porque es la técnica que se está utilizando para diagnosticar el coronavirus, para medir la expresión de este virus en el cuerpo humano. Otras metodologías es la hibridación in situ. Para medir, para medir proteínas se utiliza la técnica de ELISA, de radioinmunoensayo, que permite determinar, por ejemplo, hormonas en plasma como oxitocina, o en el cerebro también, luego de un extracto del área cerebral que nos interese. También es muy frecuente en los trabajos científicos ver que se determinan las proteínas por Western blot. Esto le dejo como antesala del práctico que sigue. Y lo que se trata de determinar hoy es el análisis, o de realizar, es el análisis proteómico, que a ciencia cierta va a determinar el producto de nuestro genoma con el ambiente. Bueno, muchas gracias por su atención. Les voy a dejar una pequeña actividad. En cuanto a la bibliografía, bueno, ya se la han ido asignando los otros profesores. La obligatoria son 2 capítulos del PNEL. La única salvedad que le hago al PNEL es que en alguna página dice un gen, una proteína, y como han visto a lo largo de la clase, eso no ocurre. Y también material complementario o de consulta, donde está el libro de Purves y el ESTAL. Esta clase la pueden complementar con la parte de epigenética de ese artículo de revisión, que se los voy a cargar, así que lo pueden ver como para profundizar. Los mecanismos y todas las conversiones químicas no son necesarias, solo es importante que tengan claro cuál es el concepto de epigenética y su implicancia. También utilicé para esta clase este libro del gen a la proteína, que es de libre circulación, así que lo pueden buscar y bajar libremente. Y utilicé también este libro de genética, un enfoque conceptual de Peirce. Pero casi todos los mecanismos que aparecen ahí también se encuentran descritos en este artículo de revisión que les voy a adjuntar. Por último, también recomendarles el libro en el cual se encuentran muchos de los ejemplos de el profesor Arias, que es Bases Genéticas de la Conducta.